Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. Hace alrededor de un año presentamos el documental Frente al Espejo, donde el realizador Maisel Bello repasaba las memorias de la actriz Eslinda Núñez. Hoy te propongo atestiguar un nuevo diálogo creativo entre la experiencia y la juventud de la fílmica cubana, esta vez con el director Enrique Pineda Barnet, como interlocutor de otro joven artista. Así que sonido, cámara y acción. Uno de los mayores impactos del cine cubano en el panorama internacional ha sido la archiconocida La Bella de la Alhambra de 1989. Sin embargo, décadas antes, Pineda Barnet registraba una larga carrera en la ficción y el documental. Como testimonio de estas épocas, te propongo dar un primer play al breve y clásico Cosmorama de 1964, que mantiene una asombrosa lozanía creativa. Luego veremos un fragmento del documental Ni Piedras ni Cuchillos del realizador Joe Suárez.
eso se lo he dicho siempre a algunos alumnos míos. No salgas con el cuchillo entre los dientes. Cuando tú sales con el cuchillo entre los dientes, con la piedra guardada en el puño, tú al final tienes que usar la piedra. Al final tienes que abrir con el cuchillo. Y no hace falta andar por la vida con el cuchillo entre los dientes. Por eso te hace tenso, eso te hace culpable de antemano, perdedor de facto, ya eres un perdedor. No, tampoco te digo que pongas la otra mejilla, porque no creo en eso. Ese, sí, molesta. Sí. Yo me di cuenta a tiempo. No, bailar no puedo. Cantar, empecé a cantar. Empecé a cantar y cantaba más o menos, pero me gustaba cantar. Tenía vocación para cantar. No tenía condiciones para cantar y dejé de cantar. Escribir. Me gustaba escribir. Me daba trabajo escribir. Es laborioso escribir. Y yo quería escribir. Estaba. Mi circunstancia, mi experiencia con el Hernández Catá y unos celos de amigos que en aquel momento eran para mí paradigmas literarios, queridos, etcétera, y respetados, hizo que tuviera una experiencia amarga de amistad. Y eso hizo que dejé de escribir, ya me daba roña escribir, después escribía y ocultaba, y así en ese mundo oculto tengo decenas y decenas de cuentos, novelas comenzadas, obras de teatro que se han quedado en el camino. Que no están en el camino, están guardadas en las gavetas y en las computadoras. Después de 100 años, un día alguien las saca y dice, mira qué gracioso en aquel momento. Él que se creía, ¿qué se creía él? ¿Que estaba haciendo qué? Nada, no estaba haciendo nada realmente. Y figuras como, siempre me enorgullezco diciendo de este jurado, porque realmente a veces la gente los omiten cuando hacen estas entrevistas, omiten a mi jurado. Y yo lo saco de nuevo porque mi jurado es muy valioso y me doy el lujo de decir, yo fui premiado por Juan Marinello, por Fernando Ortiz, por Jorge Mañach, por Raimundo Lazo, por Francisco Ichazo. Me tengo que dar ese golpe de pecho, me tengo que satisfacer con eso, porque esa gente, se podía equivocar uno de ellos alguna vez, pero los 5 a la vez o los 6 a la vez es imposible. Entonces, yo me siento muy orgulloso de ese Hernández Catá, realmente muy orgulloso. Esta es la copa espiritual de Amalia en la Anunciación. Y todos estos son pequeños trofeos, recuerditos personales, ¿no? Esta es la balsita que yo le hice a mi primer alumno que se fue en balsa en el 94. Todas estas son cositas, ¿eh? Esas son las máscaras de ecuación. Estas son medallas, medallas de... Bueno, ahora ya los diseminé por la casa porque me da tristeza verlos ahí amontonados. No tengo sentido competitivo. Para mí no existe la competencia. Por eso no existe el deporte. Yo no soy nada deportivo. Porque no. A no ser que sea la lucha para jugar. A mí me fascina el fútbol. Porque es otra lucha. Es una lucha que la gente se ama, se quieren, se abrazan, se tocan. Las peleas esas de entre team, yo no soporto eso. Pues naturalmente eso implica el desarrollo. Y dramáticamente, en términos dramatúrgicos, tú necesitas el conflicto, el choque de dos ideas, de dos. Necesitas el choque para desarrollarte, para crecer. Pero lo hermoso no es el choque, lo hermoso es la paradoja. Es mucho más interesante la paradoja que el conflicto. La paradoja es
es la contradicción. Y en la contradicción es más inconsciente. Tú no te das cuenta que te contradices. Por lo tanto, ahí están tus errores. Y puede ahí haber el error trágico. Es mucho más fuerte que la pelea. A mí me fascina, es mi película que yo más quiero, la que yo quiero de verdad es First. Esa es la que yo quiero. Más que la Bella de la Alhambra. No sé, la Bella de la Alhambra fue algo bonito, fue algo feliz, todo fue feliz. Pero el amor está en First. Me agarró en un momento en el que sentí la expatriación, sentí la emigración. Sin estar emigrado en ese momento, yo estaba en Puerto Rico, estaba dando clases en Puerto Rico. Y me levanté un día con esa sensación de migrante, con esa sensación de expatriado, un dolor terrible. Y entonces escribí un poema, escribí ese poema así, salió de una sola vez. Y después lo vi y dije, caramba, esto me sirve para un ejercicio de clase, y empecé a jugar en la clase que estaba impartiendo, empecé a jugar con eso, perfeccioné algún detallito y entonces me propusieron interpretarla y me invitaron a un restaurante yoga, me dieron autorización para hacer eso. Bueno, pero es que hay que quitarse toda la ropa. Y me dijeron, sí, usted lo hace, usted se queda desnudo. Yo me desnudo en la Plaza de la Revolución, yo no tengo problema con eso. Como todo creador, yo soy manipulador. A mí, yo no desaprovecho una oportunidad para meter una andanada, ¿no? El asunto es que First, sí, es un corto donde un hombre se desnuda frente a un espejo y después que se desnuda frente al espejo y ha tenido un careo con el espejo. Bueno, ellos empezaron. Muy de metáfora con nuestra vida, con nuestra realidad, rompe el espejo y se abraza a él, lamentando el tiempo que se pierde. Para mí ahí ese desnudo del hombre, que es un desnudo frontal en un momento determinado, no tiene ninguna significación. Es que la pacatería, la falsa moral, en fin, condena todo eso, el sexo, el desnudo. Aquí no se puede decir pipí. ¿Cómo no se va a poder decir pipí si es lo primero que uno tiene? Pero bueno, aproveché las circunstancias y en Miami se me dio la posibilidad de poner First en un programa de televisión a las 11 de la noche. Al día siguiente la prensa de Miami, por primera vez en la televisión de Miami aparece un desnudo frontal masculino. Bueno, bien, era un rubor, pero un rubor cortico, chiquitico, porque hasta eso, hasta para poner el rubor lo pusieron pequeñito. Yo vine y dije, bueno, yo voy a aprovechar esta controversia que está latente permanentemente y planteé, bueno, yo no entiendo. Fer se ha puesto, hasta en la televisión de Miami, se ha puesto con el desnudo frontal masculino. A la semana estaba puesto aquí en la televisión Fer con el desnudo frontal masculino en la televisión después de las 11 de la noche, exactamente igual. Iguales. Bien, eso también lo hice una vez cuando me iba a morir, porque de verdad me iba a morir, me iban a operar de corazón abierto, y yo estaba ya dispuesto a morirme. Hacía rato que estaba sintiendo, y quizás de ahí se produjo el infarto, que la patria estaba en peligro. Y cuando sentí que la patria estaba en peligro, escribí sobre eso. Y como la patria es la patria, y es tan amplia y es tan grande de verdad, mucho más grande de todo eso que se manosea todos los días en todos los noticieros habido y por haber,
escribí una cosa que se llamaba así, se llama Soplar como Dios. Y lo mandé a Juventud Rebelde, aquí, y lo mandé al Miami Herald, allá. Los dos periódicos publicaron el artículo completo en una página bien destacada. Y dije, mira, hay valores y circunstancias que permiten que las cosas se hagan. Y así, de manera que el día que vayas a dar un grito, darlo con eco, para que suene. Me encanta rescabuchar las ventanas entreabiertas. Soy muy rescabuchador realmente. Mi última conquista muy reciente es haberme operado del odio. Y operarse del odio es una gran proeza, porque uno se pasa casi la vida cargando con odios, con rencores, con rencillas, con roñas. Y eso, todo eso está contra uno. Es un saco de piedra innecesario que uno está arrastrando la vida entera, hasta un día que dice, bien, ¿y yo qué hago con este bulto si a mí ni me va, ni me viene, ni tiene que ver conmigo? Lo único que hace es lastimarme, dañarme, enfermarme, me envenena el hígado, me corroe el alma y además ensucia mi pensamiento y mis sentimientos. Recientemente vino de visita Beatriz Valdés, persona a quien yo adoro, la admiro, la quiero muchísimo. Es mi diva realmente, es mi diva. Y vino Beatriz y le hablamos del festival. Y dice, ¿has ido a ver algo? No, yo al festival no voy. Me dice ella, ¿tienes algún rencor? Yo, no, pero tengo buena memoria. Dice, eso mismo me ocurre a mí. Yo tengo una memoria muy despierta y no me interesa, no voy al festival. Yo no elegí el cine, ya te digo. La patada del puntapié que me dieron en el alma en el quinquenio gris fue tan fuerte que fui al ICAI a pedir asilo. Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el realizador Joe Suárez. Saludos, hoy me acompaña en Plano Contraplano Joe Suárez, bienvenido, periodista y realizador del documental Ni Piedras ni Cuchillos, que acabamos de visionar en este programa, que a la larga debe venir una especie de homenaje a Enrique de Pineda Barnet, ya que lo hemos tratado de complementar con su legendario cortometraje Cosmorama, que creo que es uno de los legados más importantes que Pineda Barnet puede hacerle al cine cubano, y a jóvenes como tú, que digamos, hay todo un grupo de realizadores, de intelectuales jóvenes que han logrado específicamente con Pineda Barnet un diálogo, un entendimiento que es bastante atípico a la hora de establecer nexos generacionales, ¿no? entre creadores de Cuba. Sí, hay todo un grupo de jóvenes que estamos interesados en la vida de Enrique Pineda Barnet, en su obra. Creo que porque también retrata esa, podría parecer una etiqueta, esa rebeldía de los jóvenes, y entonces está dispuesto también a compartir toda su sapiencia con nosotros, y eso es una de las cosas que más nos atrae, ¿no? hacia su figura. Sí, su figura y su obra. Sí, podemos hablar también que hay una influencia también de su actitud como cineasta hacia lo experimental, hacia la ruptura, y precisamente que tiene una de las filmografías más interesantes que pueden verse en el cine cubano, y precisamente esta capacidad de aceptación hacia ustedes se nota en el propio documental. Un documental que es una especie de confesión íntima, de conversación casi casual que ustedes logran contigo, aunque tú te sientes como interlocutor, aunque no te veas en casi el documental, pero bueno, evidentemente hay una relación entrañable, hay una identificación previa que antecedió el logro de un documental como este.
Sí, es parte de la estética que traté de lograr, de que se viera como un diálogo, como una conversación, sin ningún almidón de por medio, ¿no? Sino que fuera Enrique confesando sus inquietudes, sus momentos menos visibilizados, tratar de superar ese reflejo que hay de Enrique, que es la Bella de la Alhambra. Él habla, por ejemplo, de su película First, que es una de las obras, un cortometraje que marcó determinados hitos en la pantalla nacional, y entonces ahí pues habla mucho de ese momento. Era tratar de descubrir ese otro Enrique que también tiene objetos muy singulares en su casa, que van desde, bueno, el Goya hasta una jícara donde bebió café su abuelo, que era Mambí. O sea, ese tipo de personalidad íntima que a veces no se conoce, ¿no? Sí, yo creo que ubicar el contexto del documental en el entorno hogareño doméstico de Pineda Barnet, donde se aprecia una mística a partir de todo el universo objetual, pero no solamente del universo objetual, sino de la combinación de estos propios objetos, creo que es muy interesante, y tú haces bastante énfasis en eso. Sí, tú hablas del Goya, hablas de la jícara, pero lo más interesante es que el Goya está al mismo nivel de la jícara. Entonces, un poco que desacraliza, desjerarquiza quizás la excesiva importancia que puede darse a este premio, que, bueno, sin duda visibilizó al cine cubano en un contexto importante y visibilizó a Pineda Barnet, pero que a la larga uno aprecia ya sin que él lo tenga que decir, porque hay una serie de claves que hay que adivinarse en lo no verbal dentro del documental, no solamente por lo que te diga, porque lo que él te va comentando siempre se aprecia más bien fragmentario, como son memorias, remembranzas personales, que quizás se pudiera contar con habría que conocer detalles de Pineda Barnet quizás para entender la plenitud del documental, o si no, que el documental sirva como una especie de pista para comenzar a conocer a Pineda Barnet. Y precisamente esta unión de la jícara y el Goya y bueno, todo un altar, una suerte de altar de un rito personal que él tiene, dice mucho también de su propia personalidad heteróclita, heterogénea, compleja, creo. Son pequeñas historias que se abren, se cierran, y que las personas, a partir de esas historias, de esas pistas, como bien tú dices, pues fueran a buscar ese otro Enrique que no está en el documental, porque el documental tiene un tiempo limitado, no pensaba tampoco yo en contar todo Enrique, o sea, Enrique como digamos, como elemento en la cultura cubana es riquísimo, entonces no se podía contar todo en 20 minutos, en 26 minutos, que es lo que dura el documental. Entonces sí, como tú dices, es una especie de provocación también, ¿no? Para que las personas vayan a buscar ese otro cineasta que no está ahí, esa otra persona, ese otro ser humano que no pude contar por cuestiones de tiempo, porque no hablamos del tema. No, y que por ende desafías un poco el biopic, el biodocumental convencional. Es decir, no es que vamos a comenzar con una slideshow de fotos de Pineda Barnet niño y explicar de una manera rigurosa la cronología de su vida. Es decir, no es un documental cronológico, es un documental, creo yo, desde el intimismo. Un documental intimista, es un documental conversacional, al que, bueno, tuve la suerte de ser parte jurado que te premió en el Festival Nacional de la FEO en el 2014, donde obtuviste el gran premio, y que creo que fue también muy interesante también la propia discusión que hubo del documental con estas nuevas generaciones que hubo ahí. El premio de la FEU yo creo que ayudó mucho a visibilizar el documental, porque no se había puesto en los cines. Ahora el programa me da la dicha de que se ponga por primera vez en la televisión. Pero sí, creo que va a generar mucho interés por parte de las personas que lo van a ver, porque trato de contar el país a través de Enrique. O sea, no es solo Enrique, sino y su mundo íntimo, sino tratar de ir hacia lo que significaron muchos momentos de la cultura de este país en la vida de Enrique, y cómo él influyó también en esos momentos. No, y es también, aprecio yo en este caso, que es también un Enrique Pineda Barnet todavía en pleno descubrimiento de su nación, todavía dispuesto a experimentar en elementos de su vida, no sé, en detalles tan sencillos como cuando él trata de experimentar con una computadora y sumarse a nuevas formas, a nuevas dinámicas de trabajo, hasta, bueno, tratar de explicarse su propia vida desde el nuevo contexto. Creo que es un realizador por ahí joven, creo que por eso es que dialoga también con los jóvenes. Exactamente. El asombro es una capacidad de Enrique, el asombro, pudiéramos decirlo,
como categoría, es una capacidad de Enrique, y eso es lo que ha mantenido joven su obra y lo que lo ha mantenido joven a él también. Y es una de las cosas por las que hay tanta empatía, creo yo, con las nuevas generaciones, ¿no? Y por ende, un documental como Ni Piedras ni Cuchillos rompe con cualquier barda que lo etario, que lo generacional pudiera plantar entre yo y Enrique Pineda Barnet. Agradecerte que has estado con nosotros aquí y a ustedes los espero en una próxima emisión. Luego de acercarnos a la vida del maestro Enrique Pineda Barnet, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.